bienvenidos a esta edición especial de La Cuarta Pared. Yo no lo he consultado con mis compañeros, pero creo que la podríamos llamar La Cuarta Pared Bola Extra. Emilio Sanchís nos contará luego por qué hemos hecho esto, pero bueno, vamos a ir saludando a todo el mundo. Vanessa Brisac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo va? Siempre me hacéis venir con el hígado fuera. Me vais a matar de estrés. Sé que has venido corriendo ahí de trabajar, pero bueno, estás haciendo una función básica para la sociedad, así que... Sí, pues no sé yo, si no llegaré viva el mes que viene. Bueno, y Emilio Sanchís, culpable de todo esto, te voy a decir que nos expliques un poco por qué hemos llegado a este programa y que presentes tú al invitado. Bueno, pues yo, a ver, primero que nada, agradecer muchísimo a nuestro invitado, a Carlos Pacheco, el que se haya brindado a hacer esta entrevista. Más que nada, porque llevo todo el confinamiento prometiendo que el día que empezasen a correr la gente, yo salía a correr. Y llevo unos 5 años prometiendo esto y nunca he salido. Pero claro, hoy no puedo porque tenemos la entrevista. O sea, me ha salvado Carlos de poderme escapar de esto. También tengo que agradecértelo, aparte de su habitual simpatía. Y nada, pues bueno, yo para el podcast habitual, como ya sabéis, elegí pues bueno, un poco a grosso modo, ¿no? Revisar la obra de Carlos Pacheco. Me puse en contacto para Carlos para hacerle una especie de entrevista con preguntas de oyentes y él, pues vamos, muy amablemente, como siempre, se brindó pues para hacernos la entrevista vía Skype y poderlo hacer bien hecho, ¿no? Como toca. Entonces, pues bueno, esta nueva sección que, como tú has dicho, Bola Extra, veremos si me acuerdo alguna vez más del nombre, pues vamos, la inauguramos con Carlos. Pues bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, asombrado del despliegue de tecnología que tenemos todos por todos lados. ¿Cómo llevas el confinamiento sin Play? Lo primero. Joder, es una putada muy gorda, tío. O sea, tengo mi Play a 600 kilómetros y la que tengo en casa aquí en Cádiz secuestrada por un señor que solamente juega al FIFA y a la NBA, al reggaetón de los videojuegos. Por su culpa yo me hice gamer y él la ha pasado completamente. En fin, muy mal, lo llevo muy mal. Intento compensar con otras cosas, pero echo mucho de menos los combos y... No, pues yo estoy con Play 4 y con la Switch que le compré a la niña, más que nada pues para que la niña tuviese para entretenerse. Sí, los cojones, la compré también por mí, ¿no? Porque había juegos que quería jugar también. Yo tengo que decir que estoy en la misma situación que Carlos, tengo mi Play a 600 kilómetros también, exactamente, así que estamos igual. Bueno, te he visto interesado por el nuevo Assassin's Creed, ¿no? Ahí en redes sociales. ¿Qué te ha parecido el tráiler? A ver, me ha molado un huevo, o sea, yo tengo un hype de 1000 pares de cojones. Sí. Es como ver Vikingos, la serie, pero con el mando en la mano, moviendo a Ragnar, ¿no? Para arriba y para abajo. Y, en fin, tengo muchísimas ganas de jugar, tengo muchísimas ganas de pillarlo. A mí el hype, cuando algo me gusta, me puede. Y me fascina, o sea, a pesar de todas las críticas que tiene, que para mucha gente es el... lo digo, no lo digo, es el Jin Lee de los videojuegos. No, pero Assassin's Creed es el mistrinazo gordo y el personal que yo voy de otro rollo, voy de otro palo y tal. Yo soy muy de Jin Lee de los videojuegos y a mí cuando sale algo, a mí eso de ver, he tenido unos momentos cojonudos con todos los Assassin's Creed, ese punto histórico, esa conexión con la historia siempre me ha podido. Recuerdo un momentazo inesperado en el Rogue con el terremoto de Lisboa que no me lo esperaba. Digo, hostia puta, esto es el terremoto, tal. En fin, que ese tipo de cosas me pueden y en este me van a poder todo, claro. Y es lo que quiero es que lleguen a América, no que se queden en Inglaterra. Claro, quiero que lleguen a América, quiero verlo con los indios, quiero el guía del desfiladero a saco. Llegará, yo estoy seguro que llegará, yo estoy seguro que irán avanzando con la historia, estoy seguro. Han dicho que hay una localización misteriosa y de la que no van a decir nada. Yo cruzo los dedos. Dedos para que sea eso. Así que sí. Ahí tengo mi hype. Pero tengo más tristeza porque me estaba acabando el Bloodborne
Me quedaban 2 nada más. Hostia puta. Joder, a mí que no me engancheo ese juego. Sí, por eso. Yo creo que mi problema fue eso, fue la dificultad. Hubo algún momento en el que es que llegué hasta incluso casi tirar el mando, O sea, es que, pero de eso que dices, no puede ser, voy a ponerlo más fácil, y no hay nivel más fácil. Entonces es que no podía con él, No ha jugado al Sekiro entonces, ¿no? Otro que también se le da, joder. Es mucho más difícil, es mucho más. Sí. Miyazaki From Software va en escalada, va en ascenso. Pero es que en Sekiro sale cualquiera y te puede matar. El simple peón que te sale de debajo de una piedra y te puede matar. Es que es increíble. Es una pasada. Sí. Los diseños, todo es increíble. Soy muy Madre mía. Me siento como Penny en Big Bang Theory. ¿Verdad que sí? Es verdad que... Lo ha hecho bien. Vanessa, yo no tengo, te confieso una cosa, yo no tengo ni puta idea de videojuegos. Estoy leyendo... Sí. Se te nota mogollón. Estoy leyendo una nota que me han pasado y dices, es que queremos trolear a Vanessa. Vaya. Pues te lo curras un huevo. A ver, encima tenemos que reconocer que nos ha podido la pasión por los videojuegos, pero teníamos previsto que ahora Vanessa hiciera un pequeño perfil biográfico para, bueno, pues aquellos de nuestros oyentes que no te ubican ahí perfectamente y bueno, nos hemos dejado llevar un poco. Así que bueno, pues, Vanessa, te pedimos perdón. Dibujante, básicamente. Es que solo he pillado la palabra play y ya está. Ha sido la palabra mágica, ¿no? Ha sido play y todo el mundo pasando de todo, ¿no? Y imaginándome que yo tengo una Wii jugando con el Mario Bros. Cuando ellos me dejan jugar en casa, que también me aburre. Dios mío, la Wii. Se quedó con el Tetris. Vanessa lo último que probó fue el Tetris y hasta ahí se quedó. Sí, vaya, madre mía, ahora no me atrevo a hablar de ti, Carlos. No te preocupes, yo tampoco me atrevo a hablar de mí. Habla tú, anda. Pues hoy tenemos a Carlos Pacheco, que es gaditano de San Roque, que comenzó dibujando portadas para las ediciones españolas de Marvel de Planeta de Agostini y llegó a ser el primer dibujante español en convertirse en fan favorite en Estados Unidos. Además de dibujar a gran parte de los personajes más importantes tanto de Marvel como del mundo DC, también ha conseguido dibujar un cómic de creación propia publicado por una gran editorial, que es Arrowsmith. Y en España, Planeta de Agostini llegó a publicar 2 miniseries suyas, Iberia Inc. y Tríada Vértice. Y fue también uno de los 4 fundadores de Dolmen Editorial. Muy bien. ¿Para qué vamos a completarlo? Hombre, tú lo has completado muy bien con los videojuegos. Por eso digo. Perdona, hay un dato que yo creo que es el dato que hace que seas la persona más importante que va a pasar jamás por este podcast, que es que tienes una avenida con tu nombre. Bueno, en realidad me voy a atrever a decir algo porque nunca lo digo por pudor y, en fin, queda uno. Pero es que hace un rato estaba viendo las fotos de aquel día porque estaba buscando entre, tú sabes, en el carrete de fotos del móvil, que ya eso es un mare magnum, eso es un baúl lleno de cosas. Y estaba buscando fotos antiguas y me he encontrado con esas. Es que ya esto entre nosotros, ¿vale? Es decir, además de la avenida de San Roque que tengo, aquí en San Roque, tengo una calle en Getafe. O sea, pero no solamente yo, sino también la tiene Carlos Jiménez, la tiene Moebius, la tiene Paco Roca, la tiene Jordi Bernet. Era un proyecto muy bonito. Yo no sé si llegaron a continuarlo, porque creo que el salón del cómic de la jornada del cómic de Getafe se cortaron. Entonces no sé si después lo han ido haciendo a manera particular. Pero la idea que tenían ellos era la creación de crear una urbanización nueva y a las calles de esa urbanización le dieron nombre de dibujantes de cómics, ¿no? Organizaban, cogían a unos cuantos en distintos eventos, un par de ellos o 3, creo que eran 3, y entonces iban otorgándole esas calles. Así que al Monopoly, o sea, estamos hablando de videojuegos, pero al Monopoly, claro, o sea que... Al Monopoly sí sé jugar. Lo mejor de todo es que en mi avenida aquí en San Roque es donde está el cuartel de la Guardia Civil, así que si alguna vez queréis algo... Ya os veis. Hostia. Hombre, pues yo todos los años bajo a Cádiz una vez. Arcos de la Frontera. Hombre, por Dios, Arcos. Joder, lo conozco perfectamente. Estamos muchísimos años yendo por allí. Ah, mira. Muchísimo. Tengo allí mi familia política. Sí. Y todos los años bajo. Entre tú y yo también. ¿Quiénes son?
Por el mote, me tiene que decir, porque allí la gente funciona con mote. Hostias, pues no tengo ni idea. No, pues pregunta. Lo mismo no te lo dicen por Pues seguro. Y por favor, el verano que viene, mándanos una foto desde la avenida Carlos Pacheco. Está un poco lejos, está a hora y pico. O sea, yo soy más malagueño que gaditano. San Roque está en el límite de provincia. Eso para Vanessa no es nada, no te No preocupes. es nada, yo voy a Málaga también. Pues nada. Pues nada. Bueno, ¿os parece que empecemos con las preguntas? Que tenemos un montón de preguntas que nos han ido enviando y bueno, vamos entrando en harina, si os parece. Venga, cuando queráis. Venga, va. Venga, pues la primera la envía Ricardo de Grey School Comics y dice así. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo de Grey School Comics en Valencia y quería preguntarle al señor Pacheco cómo cree que esta crisis va a afectar al mercado de cómic americano y, por extensión, al español. Muchas gracias. Pues, hombre, ejercer de futurólogo es un poquito complicado porque en la vida te sorprende de una manera asombrosa, ¿no? La prueba la tenemos en esto que estamos viviendo. ¿Quién nos iba a decir en diciembre que vamos a estar así, ¿no? Claro, no sabemos nunca por dónde vamos a salir ni con qué nos vamos a encontrar. Pero a mí lo que sí me preocupa, lo que sí yo espero que cambie y más que lo provoque la situación, lo que yo espero es que se aproveche la situación. Porque normalmente nunca se cambian las cosas por miedo, porque cómo vamos a cambiar las cosas, ahora no es el momento y tal. Entonces, cualquier cosa que se pueda hacer ahora es el momento, porque cualquier cambio que se quiera dar, cualquier modificación que se quiera hacer, básicamente vamos a partir de una tabla rasa, con lo cual se podrían hacer muchísimas cosas. Y creo que ya están los primeros intentos en cambiarlo. Yo creo que básicamente lo que hay que cambiar es el modelo de distribución y venta en Estados Unidos, que es muy diferente del de Europa. Muy, muy diferente. Allí está enfocado al coleccionismo en el mundo del cómic. Durante muchísimas décadas, desde el comienzo de Marvel, pues no existían segundas ediciones y se hacían... si un TVO se reimprimía, se le cambiaba la portada, se quitaban páginas, se cambiaba el color, de manera que la primera edición fuese evidentemente la primera edición y muy distinta. Entonces, para revalorizar el TVO, porque en Estados Unidos no hay devoluciones. En Estados Unidos la editorial, la distribuidora es básicamente la que manda. La distribuidora a través del catálogo le dice a las librerías que escojan los productos que van a querer, que cojan el número de ejemplares que consideren que van a vender. La librería a través del catálogo se lo dice a la distribuidora le pasa la notificación a la editorial y la editorial imprime el número más o menos cercano a esa cantidad dicha por la distribuidora. La distribuidora compra toda la tirada y le vende toda la tirada a las librerías, por lo cual las librerías no devuelven. Por lo tanto, esta situación es absolutamente dramática en este caso, en Estados Unidos, que las librerías tienen un stock de TVOs que han comprado y que al no vender no pueden afrontar el pago de lo siguiente. No pueden devolver, no pueden vender y no pueden devolver, con lo cual es una situación de jaque mate prácticamente. Sí. Muchas librerías han tenido que cerrar y de hecho yo he participado en una subasta con la idea de organizada por Jim Lee, por Brian Bendis y por Phil Jiménez, una subasta que surge de DC y haciendo un dibujo original para subastarlo y tal y sencillamente porque ha habido un montón de librerías que han tenido que cerrar porque era insostenible, la situación era insostenible para ellos. Entonces espero que eso sea lo que se modifique y lo que cambie. En España esa situación es dura, pero no es en principio como la americana, que tiene unas características muy particulares. ¿Y a qué se debe, Carlos, el aumento del precio de la grapa en España? Porque sé que el precio del cómic a la grapa ha subido bastante, pero no sé exactamente si tiene algún motivo o si tiene alguna... no sé. No tengo ni idea, Yo soy de los que piensa sinceramente que la grapa es un elemento a desaparecer. Creo que otra de las cosas que habría que potenciar después de esta situación o durante esta situación es la venta online. No la venta online, sino el cibercómic, o sea, el cómic hecho, el cómic en pantalla, no en físico.
eso no quita para que después haya una edición en tomo y potenciar esa venta en tomo a partir de las librerías. Pero yo creo ya que el formato grapa hoy en día queda muy atrás. Es decir, estamos vuelvo a repetir, estamos utilizando sistemas de distribución y venta anquilosados en los años 40. El cine, o sea, estamos viendo cómo está cambiando el cine y cómo va a cambiar con toda esta situación, como la aparición de plataformas como Netflix, como HBO, como Amazon, pues lo está cambiando todo, y en el cómic no se puede quedar atrás. Es decir, no podemos seguir operando con estructuras de hace 80 años, es inviable. Claro. Lo que sí que hay en España también es mucha relación entre el consumidor de cómic y el librero, digamos, ¿no? Yo estos días sí que estoy viendo que hay mucho movimiento a favor de esperar al librero, de, bueno, no voy a comprar online, voy a esperar a mi librero, y iniciativas, incluso he visto hace poco una de David Rubin, de hacer también dibujos originales que se regalen a la gente que luego acuda a las librerías y tal, ¿no? No, claro. De hecho, al principio de esta situación me pidieron colaborar y lo hice, o sea, encantadísimo. Pero ya lo digo, es decir, es que mientras que la estructura que tengamos sea la que es, no queda más remedio que ayudar a la gente que te ayuda a vivir, ¿no? Que en este caso son los libreros. Pero sí, por otro lado, sí creo que habría que hacer un cambio estructural. Pero mientras que no venga ese cambio estructural, no queda más remedio que la industria se apoye a ella misma. Sí. No podemos darle... No, yo prefiero que mis cómics se vendan en una librería de cómics a que se vendan en la FNAC. Claro. Dicho, con todo respeto para la FNAC, evidentemente, ojalá se vendan en todos lados, ojalá hubiese lectores que comprasen en todos lados, pero estando en un mercado que básicamente esté cada vez más colapsado y cada vez sea más minoritario, sencillamente prefiero que se ayude a quien tiene un pequeño negocio, que se ayude a quien tiene un emporio económico, ¿no? Me parece así de claro, ¿no? Muy bien. Pues si queréis pasamos a otra pregunta, que en este caso la manda Vicente, y que el otro día vi en tu Twitter que ya hablabas de algo muy, muy similar, por no decirte exactamente esto mismo que te pregunta. Hola, soy Vicente y quería preguntarte... A ver, en un mercado como el cómic norteamericano, donde se conocen la mayoría de obras por el guionista, tú como dibujante, ¿cómo lo ves? ¿Qué sientes cuando, por ejemplo, se habla del Watchmen de Alan Moore y no se menciona de Gibbons, por ejemplo, o el Batman de Frank Miller y se ignora en general a Klaus Johnson? Entonces mi pregunta es, tú como dibujante, ¿qué opinas al respecto? Bueno, esa es la pregunta. Creo que el otro día hacías una reflexión al respecto de la broma asesina, ¿no? Sí. Pues me parece que esto viene originado porque, primero, por algo también que es necesario, que es la salida de la historieta del gueto cultural donde ha vivido durante muchos años. Y hay que decirlo también, ha vivido muy cómoda durante muchísimos años, ¿no? Pero también creo que es la hora ya de abrirse al mundo. O sea, no... Si el público de la historieta ha crecido desde el momento en que empieza a venderse la historieta, el público que llega es un público infantil y la historieta ha ido creciendo. Conforme ha ido creciendo el público que ha sabido leer cómics, hoy nos encontramos con un producto, con un público, mejor dicho, que requiere un tipo de contenidos distinto del que normalmente se tiene asociada a la historieta, ¿no? Aunque este contenido haya existido en los años 60, haya existido en los años 70, pero como digo, cuanto mayor es el número del público que quiere esas cantidades, mayor es la exigencia para que existan ese contenido adulto. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a que, nos guste o no, las editoriales principales que dominan el mercado hoy en todo el mundo son Marvel y DC. Existen otras editoriales, probablemente en Francia todavía tienen un peso, pero mientras que en los años 70 en España las editoriales que publicaban los superhéroes eran Vértice y Novaro, que eran
o editoriales que no tenían implantación más allá del tebeo popular, barato y destinado a chavales, hoy en día son Panini es, por ejemplo, el grupo editorial más importante, uno de los grupos editoriales más importantes de Europa. Marvel y DC dominan el mercado en Panini, publica también DC en otros países, en Europa, aunque aquí exista FC, que es una editorial creada expreso para la distribución de material DC. Lo que te quiero decir es que, además de eso, también hay otros. Achiberri publica un nuevo producto que son las gráficas. Random House, que es una editorial de literatura general, se mete a publicar autores, publica Ana Peña, publica Carlos Jiménez, publica otra serie de autores. Se animan no ya a distribuir, sino a fabricar y a vender. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese crecimiento, esa madurez, mejor dicho, de la historieta a un contenido supuestamente más adulto y la llegada de un público que no ha leído historieta de manera tradicional, que no ha leído, que no ha crecido con la historieta, sino que se acerca por primera vez a la historieta gracias a ese tipo de productos, acaba confundiendo la idea de cómo se hace un tebeo y qué es un cómic. El dibujante no es un ilustrador, el dibujante no ilustra, el dibujante no dibuja, el dibujante cuenta. Por lo tanto, quien genera la idea no es el creador del producto general, ni siquiera sin que el dibujante intervenga en esa idea, sin que pueda ser co-guionista o co-argumentista, aunque sea solamente el dibujante de la historieta. Él con su dibujo cuenta la historieta, crea el producto. La historieta sin el dibujo no existe, porque la historieta es un medio híbrido que combina palabra, es decir, es un relato escrito, y la imagen. Es un lenguaje. No existe el cine sin la fotografía, sin la filmación. O sea, no existe la película por más guión que haya. O sea, el autor del guión es solo eso, el autor del guión, pero no es el autor de la película. Eso mismo pasa con el cómic. O sea, el cómic no existe hasta que es dibujado. Por lo tanto, tú no puedes quitarle la autoría a quien fabrica el producto. Quien fabrica el producto es el autor, no el que tiene la idea, porque el que tiene la idea puede ser tu vecino. Oye, ¿por qué no haces un tebeo sobre esto? Ah, muy bien, pues lo vamos a hacer. ¿Nos vamos a darle el crédito al vecino? No, hombre, no. El vecino ha tenido una idea que después desarrollada por un guionista y alguien que la dibuja, que pueden ser el mismo o no. Entonces, ¿qué ocurre? Que la idea de el querer acercar el cómic a la literatura hace entender que el autor de la obra es el generador de esa idea, el desarrollador de esa idea. Cuando, por más que queramos, un cómic no es una novela, aunque se llame novela gráfica, yo entiendo la intención del concepto. Un cómic no es un libro, no es una novela, es un cómic. Es un cómic y será mejor o peor en tanto mejor o peor lo sea como cómic. Pero a mí una cosa que también me hace pensar también es el hecho de que se considere que un cómic es mejor en tanto cuanto más profundo o más adulta es la idea, olvidándose de el lenguaje de la historieta, en el uso de las técnicas, en cómo está hecho, cómo está contado. A mí eso me preocupa porque veo también la alabanza de muchos tebeos que tienen una profundidad, una intención, mejor dicho, en una profundidad, y se desprecian otros que, siendo probablemente más livianos, pero son técnicamente, iba a decir superiores, y lo digo, superiores técnicamente a la hora de narrar, de dibujar, etcétera, de usar los recursos de la historieta, que eso supuestamente más profundo, porque están hechos por gente que conoce el medio, y se dice a gente que conoce el medio. Se nota, Carlos, faceta dibujante, porque has hecho una explicación muy, muy gráfica. Exactamente has hecho todo el proceso de la creación del cómic gráficamente. O sea, ha sido perfecto. Y te digo más.
En la vida de la Capitana Marvel, por ejemplo, al final hay unas explicaciones tuyas en las que hablas perfectamente de esa relación entre concebir y dibujar, ¿no? Hablando en concreto del momento en el que está en el avión experimental y hay que hacer que se vea su mirada a través de las gafas. Claro, es que el dibujante cuenta, es decir, el dibujante no, ya te digo, es decir, tú quitas, en un libro ilustrado, tú quitas las ilustraciones, pues puso un ejemplo en Twitter, lo vuelvo a traer, Gustavo Doré, que es el ilustrador por excelencia de clásico de la literatura, que ha ilustrado desde a la Divina Comedia, a la Biblia, el Quijote, tenemos ilustraciones grabados de Doré maravillosos, pero en esas obras capitales de la historieta, ¿no? Perdón, de la literatura. Estamos hablando de la Biblia, de la Divina Comedia y del Quijote, o sea, el canon absoluto de la literatura. Si tú quitas las ilustraciones de Doré, la obra no cambia, la obra sigue existiendo. La obra sigue siendo la misma. No cambia en absoluto. Puede quedar más bonita, puede quedar más bonita con las ilustraciones, o menos bonito, lo que tú quieras, ya eso es una cosa, pero la obra sigue siendo, el libro sigue siendo el que era. El libro empieza y termina en la obra que realiza el autor que lo ha desarrollado, que lo ha escrito. El libro está terminado, las ilustraciones vienen a posteriori, o incluso aunque se hagan durante el momento, pero no es lo que construye el libro. Tú no puedes quitar el dibujo de un cómic. Si tú quitas el dibujo del cómic, el cómic sí. No existe. Claro. Es así de simple. Tú puedes quitar el color, si quieres, ¿vale? Pero no puedes quitar el dibujo, es imposible. No, deja de ser una realidad, deja de ser un algo que tú toques, que tú veas, que tú palpes. No existe, sencillamente no existe, desaparece. Como si quitas la imagen de una película, pues igual. Pues ya que hemos tocado también un poco la cinematografía y en un momento dado, te vamos a poner una pregunta de alguien que creo que además conoces. Hola Carlos, buenas tardes. Antes de nada, espero que estés bien en estos días que nos han tocado vivir, tú y todos los tuyos. Y bueno, aquí va la pregunta que quería hacerte. Hay una cosa que me gusta mucho de tu manera de dibujar, que es no solamente el estilo del dibujo, sino tu manera de narrar, de contar las historias. Cada viñeta, cada composición, cada tamaño de plano, cada ángulo, todo está elaborado y pensado para contar la historia de la mejor manera posible, casi como si fuera una historia cinematográfica. Es la manera de contar que veo en tu estilo, muy clásica además. Entonces me preguntaba si en algún momento te has planteado usar tu estilo, tu talento, no solamente en el mundo del cómic, sino en el mundo del cine. Ahí va la pregunta y un fuerte abrazo y muchas ganas de verte. Bueno, Miguel Ángel, claro, por supuesto, amigo común. Qué gran persona es Miguel Ángel. Sí, ayer estuve hablando con él. Ayer nos hicimos una videollamada y estuvimos un buen rato hablando. Lo conozco desde antes de Reflejos. O sea que desde antes de... Imagínate. Sí, es algo que también tenéis muy en común tú y Miguel Ángel, ¿eh? Anda que la videollamada podríais estar 2 horas seguramente y solamente rascar el principio de la conversación, ¿eh? Y sobre todo teniéndolo aislado en mitad del campo, ¿no? Así que también está... Pues, hombre, a ver, dicho esto, y creo que ha quedado claro mi cariño, mi aprecio y mi admiración hacia Miguel Ángel, tengo que estar muy enfadado con él. Porque, claro, porque dice salseo. Que escojo los planos como si fuese una película. Yo diría lo mismo. Miguel Ángel, te admiro tu manera de trabajar porque escoges los planos como si hicieses un cómic. ¿Nunca te has planteado hacer un cómic? Hostia, esto está bien, ¿eh? Hay que devolverle la pregunta. Claro. Es que la planificación forma parte intrínseca de la narrativa historietística. Es decir, no es algo que tome del cine, es algo que se desarrolla. Fueron 2 medios que se desarrollaron conjuntamente, a la vez, casi a la par, nacen casi a la par y se desarrollan casi a la par. Al principio, por eso hablaba yo antes de que me molesta la alabanza a tebeos que técnicamente no veo que si, no ya que propongan, porque un cómic no tiene por qué proponer nada, pero que ni siquiera conoce el uso de la planificación,
de los recursos historietísticos, etcétera. Porque a veces cojo cómics, que los cojo con ganas, y me gusta la historia y digo, ¡hey! Pero tengo la sensación de que estamos volviendo y utilizando el símil que establece Miguel Ángel con la comparativa, con la analogía que establece con el cine, que es como si hoy en día hiciésemos una película en la que colocas la cámara en un sitio fija y la gente empieza a pasar por delante. Como si viésemos llegada del tren a la estación o salida de obreros de la fábrica. Uh-huh. Si hiciésemos esa película, ¿qué sentido tendría? O sea, seguro que hay experimentos que van de eso. No te digo que no. Y como experimento me parece, bueno, porque cada uno haga lo que quiera. Pero no puedes construir una industria o no puedes exigirle a una industria que abandone un lenguaje que se ha ido perfilando y conformando durante décadas. Ya a estas alturas más de un siglo. Entonces no podemos hacer eso. Tenemos que asumir la obligación de tener que lidiar con esa tradición que ha llevado a que el cómic sea cada vez más capaz de mostrar más cosas con su propio lenguaje, como pasa con el cine. Entonces, es como si volviésemos al lenguaje hablado, a establecer los códigos guturales neandertales. No tendría sentido, por muy molón que pudiese ser para unos cuantos. Es absurdo. No, y de hecho, recuérdale que en el cine se utilizan los storyboards, que al fin y al cabo no dejan de ser un cómic, ¿no? No deja de ser el representar una escena de la que van a rodar hecha con viñetas, vamos, básicamente. Más pronto tiene el de cómic que tú de cine, claro. No. Hay que buscar salseo. Lo siento, hay que buscar salseo entre tú y Miguel Ángel. Y vamos. El salseo no, porque a los dos nos gusta el whisky, o sea que danos whisky a los dos. Que no habrá ningún problema. No, hombre, intento dejar las cosas claras. Quiero decir, intento que el que esté escuchando comprenda el trasfondo de lo que se está diciendo. Es decir, a mí el cine me ha influido, evidentemente. ¿Cómo no me ha influido? Yo he crecido con el cine y me he alimentado con el cine. Para mí son tan importantes Peckinpah o Murnau como lo puedan ser Alex Raymond o Harold Foster. O sea, son parte de la gente que me ha alimentado, pero evidentemente a mí la consideración de que la historieta esté a la sombra del cine, sencillamente porque el cine genere más beneficios, genere más dinero y sea una industria infinitamente de más peso que lo es la historieta, me resulta que es algo que es necesario aclarar. La historieta tiene un valor en sí misma tan culturalmente tan grande como lo puede tener cualquier otro medio, y no es heredera de nadie. O sea, no es un medio menor en absoluto. Pues vamos a seguir con la creación y vamos a lanzarte otra pregunta al respecto, en este caso, de la creación de personajes. Saludos, amigos de La Cuarta Pared, y agradecer su tiempo a Carlos Pacheco. Soy Pedro Torromé y quisiera saber si alguna editorial le ha dejado crear algún personaje desde cero. Bueno, hola Pedro, ¿qué tal? Pues, hombre, a ver, algún personaje desde cero. Pues, hombre, Arrow Smith está creado desde cero. Toda Iberia está creada desde cero. Toda Tríada Vértice está creada desde cero. Entiendo que cuando me dice lo de si una editorial me ha dejado, creo que habla de Marvel. Sí, entiendo que sí. Creo que los tiros van más por ahí que por otra cosa. Claro, y el problema está en que en una editorial como Marvel o DC nunca se crea desde cero, ¿no? Porque siempre tienes un background ahí detrás que precisamente está para apoyar a los personajes. Por ejemplo, yo creé personajes con Joe Kelly para los X-Men y los creamos desde cero, pero claro, desde cero dentro de los X-Men, con lo cual la presencia de otros X-Men, de Lobezno, de Tormenta, sirven de contrafuertes catedralicios góticos de los personajes que tú estás creando. Es decir, son personajes que ya llevan muleta cuando nacen, ¿no? Ya van sostenidos. Pero por abundar un poco en la curiosidad, recuerdo ahora que Marvel me pidió
que creara personajes. No es que me lo permitió, sino que fue ella la que me lo pidió. Y me pidió no solamente en el diseño, sino en el propio concepto. De hecho, para el 30 aniversario de los X-Men, la historia, que era Joe Kelly, el guionista también, si mal no recuerdo, era Chris Bacalo el que estaba en una colección y en la otra, no recuerdo quién era ahora mismo, quién era el que estaba en la otra colección, no lo recuerdo. Yo ya estaba con Avengers Forever por aquella época, ya había dejado el X-Men. Entonces me pidieron que creara un grupo de X-Men creados por Cerebro. Digo, pero ¿cómo que crees? Solamente eso, lo único que quiero, me decía Vito, lo único que quiero son un grupo de personajes que funcionen como unos X-Men y que sea Cerebro el que los crea. Entonces yo me puse en marcha y mi idea era que, bueno, que si Cerebro tenía la información genética de todos los mutantes existentes, crear híbridos, de jugar con los genes de todos ellos y crear híbridos de estos personajes podría ser molón. Entonces creé un grupo, yo te digo, incluso en el concepto, en el diseño, en el que había mezclas un tanto, en algunos momentos casi imposibles, ¿no? Por ejemplo, Banshee y Quicksilver, y la mole, ¿no? El tipo de blob, el tipo gordo, ¿no? Entonces, ¿cómo podías combinar un tipo gordo con un corredor, ¿no? Porque también me hace mucha gracia que la idea de que si eres el poder de correr no va asociado a la forma física, porque la forma física te lleva hasta un punto. A partir de ahí ya no puedes superarlo, por lo tanto es un superpoder, como el hecho de volar, no tiene nada que ver con la física. Entonces creé un personaje que era una cosa oronda, muy gorda, y con mucho pelo como Banshee por la barba y tal, que gritaba cuando salía disparado corriendo a toda velocidad, y se le llamaba, estoy intentando recordar el nombre, Furball, bola de pelo, ¿no? Y después había otro que era una amalgama de Coloso y de Magneto, cosa que en principio parece como que era imposible, pero al final sí, haciendo esa combinación te salía un personaje que se atraía a sí mismo. Claro, metal con... Claro, una especie de Tenil, el de Terminator, ¿no? El villano de Terminator, el que podías modelar tu propio cuerpo como tú quisieras. En fin, había un montón de personajes que funcionaron muy bien en aquella saga, nacieron para aquella saga, y algunos personajes, bueno, pues a mí me gustaron muchísimo el diseño, el diseño del Rey Gris, que era una mezcla de Jean Grey y Sebastian Shaw, y era el líder del grupo, ¿no? Llevaba una especie de traje de Fénix adaptado a una identidad masculina, ¿no? Con el pelo además largo también como Fénix. Quedaba un personaje... A mí me gustó mucho diseñar a esos personajes, y ya te digo, no es que me lo permitieran, sino que encima me los pidieron. Sí. Hice las portadas, eso sí, para los dos números. Una de ellas eran los X-Men normales, digámoslo así, y la otra portada eran aquellos X-Men. Nos han andado sobrevolando, por supuesto, Iberia Inc. y Arrowsmith, y bueno, las dos próximas preguntas van sobre esto. Hola, me llamo David Alba. Primero que nada, un saludo a todo el equipo de La Cuarta Pared, a sus oyentes y, por supuesto, a Carlos Pacheco. Mi pregunta para Carlos sería la siguiente. Me imagino que esto te lo habrán preguntado muchas veces en estos 20 y pico años, pero ¿existe alguna posibilidad, por remota que sea, de resucitar el universo Iberia Inc., Tríada Vértice? Un saludo, Carlos, muchas gracias. Pues a mí me hubiese gustado mucho resucitarlo. Teníamos ahí conceptos que parecían muy interesantes, a mí me pareció muy interesante, como era el de la Iberia Negra, que ya lo he contado en más de una ocasión, y que después incluso he visto ciertas cosas parecidas en algún producto televisivo, y que se acercaban, que conectaba con aquella idea de la Iberia Negra, y me hubiese gustado mucho desarrollarla. Pero bueno, el amigo Rafa Marín se cerraba en banda y decidió ya abandonar la idea de dedicarse a hacer más superhéroes, aunque él ha trabajado después en cómic, en alguna otra cosa. Recuerdo una colección sobre el aniversario del centenario de
la Constitución del 12 y no el centenario porque serían 100 años, pero en fin. Entonces eso es. Entonces él hizo unos cómics dedicados con distintos autores dedicados a eso, pero siempre manifestó el no querer volver con esos personajes, entre otras cosas porque eso requiere, no sería una novela gráfica, sería un volumen de páginas muy grande. Encontrar un dibujante que se acercara al estilo superheroico sería también hoy día complicado. En aquel momento sí se podía, porque el mercado norteamericano no estaba tan abierto como lo está ahora. Entonces hoy se puede entrar en el mercado norteamericano no teniendo la experiencia que se tiene hoy en día, con lo cual el mercado norteamericano nos compite contra nosotros, ¿no? en ese sentido, ¿no? Y claro, eso hacía que el hecho de encontrar un dibujante fuese mucho más complicado que lo pudo ser en otro momento. Pero en fin, ya te digo, él con el tema de la Constitución de 1812, pues se quitó las ganas o recuperó esas ganas de hacer historieta, pero las dejó ahí con ese bicentenario de la Constitución. Y mira que sería interesante ahora ver Drac de Ferro por dónde tiraba, ¿eh? Ya, claro. Y eso y muchísimos conceptos. De hecho, si hubiese ocasión de volverlos a tocar, a mí lo que me gustaría, hemos hablado, Rafa y yo, de vez en cuando hablamos bastante y intento animarlo, pero la cosa está complicada. La cosa está complicada desde la perspectiva personal porque sería muchísimo trabajo. El mercado ahora mismo nacional, pues, no sé si sería lo suficientemente agradecido como para poder hacer que una persona esté trabajando le compense todo ese trabajo de una manera satisfactoria y nos gustaría muchísimo. Mi idea sería simplemente el que después, curiosamente, porque después nos hemos encontrado eso mismo nos lo hemos encontrado en una obra que todos admiramos, ¿no? Y que es una obra seminal y vital para todos nosotros, que es Watchmen. Es haber avanzado en el tiempo. Lo digo con relación a la serie de televisión, ¿no? Sí. Haber avanzado en el tiempo y encontrarnos hoy. Y encontrarnos que hay personajes que han desaparecido, personajes que... Y todo eso ya lo hemos dicho en público. Yo por lo menos lo he dicho en público en más de una ocasión, por lo cual no es una idea que haya surgido que haya venido a través de la serie de televisión de Watchmen, sino que es algo que está ahí, en una idea que teníamos desde hace mucho tiempo y que habría sido fantástico poderla desarrollar de esa manera, porque sería lo único también en una serie tan conectada a la realidad, sería lo lógico hacerla. No íbamos a volver 30 años en el pasado o 25 años en el pasado para retomarla en el punto en el que lo dejamos. Lo lógico sería continuarla en nuestro presente, pues, y eso implicaría crear personajes nuevos. ¿Qué ha pasado con los antiguos? Unos que han desaparecido, otros que no. En fin, eso ampliaría el universo, evidentemente. Tenemos la pregunta ya de Iberia Inc. y ahora nos toca la de Arrowsmith. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Fran y mi pregunta para Carlos Pacheco es la siguiente. ¿Cómo surge la idea de Arrowsmith y para cuándo la continuación? Pues empiezo por el final. La continuación es ya. O sea, de hecho, iba a ser ya si no hubiese ocurrido el apocalipsis cutre que estamos digo cutre no porque no sea apocalipsis, que en cierta manera lo es, sino porque los frikis, los que hemos crecido en el mundo friki, cuando hemos pensado en apocalipsis jamás lo hubiéramos pensado en pijama, sino con gente corriendo por las calles dando mordiscos, en fin, todo ese tipo de cosas que no han... Hachas en las manos, cierre mecánica. Eso es, correcto. Bueno, darle tiempo, darle 2 semanas a esto, verás. También. Vamos a ver runners zombies por las ciudades. Eso vendrá con la vacuna. Ahora se meten en la vacuna y la vacuna es lo que les produce ya lo siguiente. Ya verás. Ya. Carlos, que trabajó en un servicio de urgencias de un hospital en estos días, y el primero de esta mañana ha sido uno que se ha caído por un puente de 4 metros yendo en bici. O sea...
Selección natural. Que le vamos a hacer. Imagínate. Puede pasar. Por eso yo mañana ya me los imagino con la sierra por ahí, con la motosierra. Este año los premios Darwin va a haber muchos candidatos. Muchísimos. Un montonazo de candidatos a los premios Darwin. Ya te voy a decir yo. Muchísimos. Sobre todo que mucha gente esta mañana se la ha tomado como si el gobierno obligara a hacer deporte. Hay que salir a hacer deporte. Ve gente y dice, Dios mío, no te has puesto tú un pantalón de deporte en tu puta vida, tío. ¿Qué va? Se habrá levantado a las 6 de la mañana para ir a correr. Así que por eso lo digo. O sea, no por, en fin, que lo de, bueno, sí, lo que comentaba de Aerosmith, que por culpa de todo esto pues hemos tenido que posponer la presentación que iba a ser ya. De hecho, estoy hablando con vosotros y estoy dibujando otros números de la serie. Así que bueno, hay que esperar. Lo que hay que esperar es que el mundo recupere una normalidad. Nueva, vieja, la que sea, pero que sea normalidad. ¿Y cómo era que era lo primero? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Pues surgió de una manera muy particular y muy estrambótica, porque nació aquí en San Roque. Kurt vino a una convención a Madrid y estuvimos hablando y dijo, pues bájate y nos tiramos aquí, te tiras aquí en la playa unos días. Vino con Anne, con su mujer y con la niña. La niña era un bebé y total, era verano y vino, estábamos acabando Avengers Forever y empezamos a darle vuelta a qué poder hacer con lo siguiente, un TVO de creación propia. Y a mí la Primera Guerra Mundial siempre me ha interesado mucho. Es un periodo histórico que a mí siempre me ha gustado y siempre me ha atraído ese mundo a caballo entre el mundo antiguo y el mundo moderno, entre la tecnología y ese mundo donde aún no había llegado la democracia, donde el orden y la jerarquía todavía tenían una presencia en el mundo muy distinta, el viejo orden, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a hablar y se nos ocurrió la idea de que, bueno, pues mezclar eso con la fantasía sería mucho más asequible al mercado norteamericano y, bueno, pues a los dos nos pareció una idea cojonuda y se quedó ahí en el tintero durante cierto tiempo porque la idea iba a nacer para publicarla en una editorial que íbamos a crear en aquella época, un sello, mejor dicho, más que una editorial, un sello editorial que se iba a llamar Gorila, haciendo un parecido fonético con guerrilla, en norteamericano, en inglés. Y de hecho se publicaron un montón de cosas con este sello, con Gorila. Se publicó, íbamos a echar George Pérez, Mark Waid, Joe Kelly, Andy Cooper, Kurt Busiek, Stuart Immonen, Mike Waringo, no recuerdo quiénes más, porque éramos unos cuantos. De hecho, básicamente éramos Mark Waid, Kurt Busiek y Joe Kelly, cada uno con sus dibujantes, entre comillas, ¿no? Con Kurt íbamos a estar George Pérez, Stuart Immonen y yo, Andy Cooper con Mark Waid y Kitson, Barry Kitson también, que después hicieron Empire, que Empire se iba a publicar con Gorilla. El caso está en que yo pensaba que íbamos a tener un compromiso de exclusividad, como hacía Image, ¿no? Los autores que se forman Image. Y los guionistas dijeron que no tenía, que aquello era un sitio para poder publicar lo que se quisiera. Y mire, yo es que no puedo, tengo un contrato en exclusiva con Marvel, y a mí poder publicar algo con vosotros implica pelearme con Marvel. Yo tengo que romper mi contrato. Y mientras que vosotros, como hacéis, en el tiempo que yo hago un TV, vosotros hacéis 3, sí, los guionistas, y no tenéis que pelearos con la ley indemne de la batalla. Pero no me parece justo, ¿no? Total, que no al final fue cuando Marvel me ofreció hacer 4 Fantásticos y decidí quedarme. Y el caso es que Aerosmith quedó en el cajón, pero cuando yo me fui de Marvel y me fui a DC, la idea era empezar con el JLA JSA.
No, miento, perdón, me estoy confundiendo. La idea era, yo cuando yo me fui de Marvel, dado que a mí me ha gustado siempre trabajar en exclusiva, si me hubiese quedado si en el momento de irme de Marvel le digo a DC de quedarme con ellos, claro, las exclusivas y la negociación el peso te lo da la competencia que otra empresa puede hacer por ti. Si yo me voy de Marvel, DC no tenía competidor a la hora de establecerme una puja por mi trabajo. Sí, claro. Entonces, yo preferí quedarme un año de freelancer y después de ese año sí existía el riesgo de que yo quisiese volver con Marvel. Yo en realidad tenía interés en irme con DC, me apetecía trabajar con DC, pero claro, también valoraba mi hora de trabajo. Entonces la idea era que pasase ese tiempo y que DC pudiese considerar que a mí me podía interesar irme a Marvel para que la cosa fuese seria, ¿no? Y total, que hablé con Kerr, digo, oye, ¿qué te parece si podemos sacar a Aerosmith? Y Scott Ambier, que había sido mi primer agente de originales, esto es muy largo, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Y en aquel entonces era el editor en jefe de Wildstorm, del sello de Jim Lee en Image. Aunque ya Jim Lee se lo había vendido a DC, aunque funcionaba de manera independiente de DC, ¿no? Seguía funcionando como un sello independiente, pero era propiedad de DC. Entonces Scott me dijo de hacer Aerosmith y con ellos, y digo, pues perfecto, digo, hacemos Aerosmith. Me tiro este año trabajando con Aerosmith. Al año siguiente ya DC puede pujar por mí. Y ese era el plan. El caso estaba en que tenía que terminar un montón de cosas de Astro City, de Thunderbolts, creo, tenía que acabar un montón de Avengers y necesitaba tiempo. Entonces, como DC sabía que yo estaba de freelancer en Wildstorm y que Wildstorm además, para compensar ese tiempo, me había ofrecido una novela gráfica con Alan Moore que había empezado Jim Lee en 3 años, había dibujado 2 páginas y que Alan Moore había dicho que perfecto, que la dibujase yo, y cuando se enteró Jim Lee dijo, de eso nada, esa serie, ese álbum es mío, a mí no lo toca a nadie. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Tú te quedas con él. Después esa novela gráfica no ha salido, no llegó a salir nunca. Se publicaron un par de páginas y tal, era una cosa así como el final ¿Es tan complicado trabajar con Alan Moore como parece o no? ¿O es más...? No tuviste. Porque yo no tuve ocasión, o sea, si lo hubiera tenido te lo podría contar, pero no es el caso. Total, la cuestión está en que DC había publicado en Wizard, que en un proyecto que era un crossover de JLA y JSA, pero que lo habían cancelado porque no encontraban el dibujante. Entonces yo llamé a Mike Carlin y digo, oye Mike, que lo conocía, había estado con él no hacía mucho tiempo, y llamé a él, le digo, oye Mike, ¿te parece que soy el dibujante adecuado para la JLA, JSA? Y dijo, pues para adelante. Nos liamos la manta a la cabeza y aquello sirvió para darle tiempo a Kurt a preparar, a acabar todo su proyecto y a preparar a Aerosmith. Me sirvió a mí también como para que DC viese de una manera tangencial lo que yo podía hacer con los personajes, que yo no era un autor exclusivamente Marvel, yo nunca habían visto nada DC hecho por mí. Le sirvió para ver cómo yo tocaba básicamente todos los personajes principales de su compañía y me ofrecieron el contrato en exclusiva antes de hacer Aerosmith. Siquiera después, acabando la novela gráfica, me llamaron pues, diciendo que negociáramos ya sin problema ninguno. Y así fue como nació Aerosmith. Una cosa muy rocambolesca, yendo de acá para allá, esperando en el cajón, llegando, pero bueno, la mayor parte de cosas en este mundo surgen de esta manera. Pocas veces han sido, aunque ahora sí lo sean, decisiones que vienen desde arriba hacia abajo. Eso ahora cada vez más es más común, pero en otro tiempo las cosas eran más de andar por casa, eran más pedestres, por así decirlo.
Pues si te parece, vamos a dar un paso atrás, vamos a volver al momento en el que estabas en Marvel UK y Javier Caro, de la Batidora Cultural, pues te lanza esta pregunta. Hola, soy Javier Caro, redactor jefe de la web La Batidora Cultural, una web dedicada a la cultura, donde hablamos de literatura, series, cine, música, videojuegos y, cómo no, también de cómic. Y queremos agradecer al programa La Cuarta Pared, en especial a Emilio Sanchís, gracias por permitirnos, compañero, poder realizar una pregunta a Carlos Pacheco, uno de los grandes dibujantes de cómic de España, ¿no? Y que la verdad es que nos parece casi un honor. Así que bueno, pues lanzamos la pregunta un poco. Vamos a irnos atrás en el tiempo, vamos a recordar la etapa en Marvel UK, en Marvel Inglaterra, y cómo, bueno, pues la compañía en la que trabajaba Pacheco pues desapareció y él se tuvo que ir a trabajar a DC con la serie de The Flash, con la serie de cómic de The Flash. Me gustaría saber cómo fue el impasse de una a otra y cómo fueron los inicios en The Flash, una de las sagas más divertidas y buenas que ha creado DC. Un abrazo. Pues un abrazo, compañero. El inicio fue... ese impasse fue terrible. Fue terrible porque no teníamos ni Salva, ni Pascual, ni ninguno de los que trabajamos en Marvel UK garantía de que fuésemos a ser llamados por nadie en Estados Unidos. Entonces, claro, ten en cuenta que nosotros empezamos a trabajar con Marvel UK como paso previo con la intención de que fuese un paso previo para entrar en Marvel en Estados Unidos, que era nuestra verdadera ilusión. Entonces, el encontrarnos de repente en aquellas Navidades con el cierre de Marvel UK y vernos con el culo al aire, de repente, sin saber qué iba a ser de nosotros, pues la verdad es que fue muy, muy, muy complicado. Yo había dejado mi trabajo, yo me había pedido un año de excedencia, porque curiosamente o casualmente se había cumplido en esa fecha, ¿no? Entonces no tenía posibilidad de dar marcha atrás y sencillamente era cuestión de esperar. Estuvimos esperando y bueno, me llamó un poco menos del mes. Me llamó Brian Augustine y al rato me llama Susan Gaffney de Marvel, parece que se pusieron de acuerdo y ya todo fue distinto, pero imagínate ese tiempo entre esperando día a día, ¿no? Por recibir una llamada, sí. Porque claro, yo llamaba... Sí, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre... Claro, yo llamaba por Neri y le digo, oye, que no te preocupes, Carlos, tal, sí, no te preocupes, pero yo sí me preocupo. Pero los meses pasan. Claro. Sí. Yo sí me preocupo, no me iba a preocupar. Y bueno, pues el comienzo con Flash, pues imagínate lo que supuso aquello para mí, ¿no? Era... el que de repente se habían acabado todos los problemas, es decir, precisamente esa intención que teníamos de que trabajar con Marvel UK fuese ejerciese de puerta para poder entrar en el mercado norteamericano y que de repente se consolidase, pues, y que Brian Augustine me pidiese quedarme en la serie y yo decirle no me voy a quedar, pues mañana te lo digo, deja que lo piense, porque claro, me habían pedido Bishop de la oficina X, ¿no? Trabajar directamente para los mutantes, cuando los mutantes en aquellos tiempos tenían todavía ese input de popularidad que extra sobre otros personajes, ¿no? Aquello fue grandioso, yo no me lo creía, o sea, aquello para mí fue sobrepasar el límite de lo soñado, ¿no? Ya, porque tú soñabas con entrar, pero no con entrar en qué, ni cómo, ni dónde, ni con quién hablar, ni nada, ¿no? Entonces, entrar con unos personajes tan relevantes, el editor halagándote y bueno, pues aquello sobrepasó, vuelvo a repetir, el límite de los sueños, ¿no? Una época, una emoción fascinante, ¿no? Pues bueno, al hilo de Marvel y DC tenemos una pregunta que yo creo que ya te la puedes hasta imaginar cuando enfrentamos a las dos grandes. Hola Carlos, soy Antonio Camacho del canal de YouTube de La Cueva del Guni y de la página web Fusion Freak. Y me gustaría preguntarte, ya que tú has trabajado tanto para DC como para Marvel,
Me gustaría preguntarte qué es lo que opina un profesional de esto sobre la rivalidad que suele haber entre los fans, que sobre todo en algunos medios como YouTube es casi una guerra enfermiza entre fans de los cómics. ¿Qué opinas de esta extraña rivalidad que me consta que solo está en los fans? Pues tú mismo te has respondido, es decir, es que solamente están los fans, es decir, esa idea de que debe haber una rivalidad en el mundo de la historieta norteamericana de los superhéroes, porque existan dos que sean Marvel y DC, pues no la entiendo. Es decir, supongo que viene alimentada por esa idea de rivalidad empresarial que existe en la mitología norteamericana, en la mitología empresarial norteamericana, esa dicotomía que básicamente define a esa sociedad. Winston o Marlboro, Pepsi-Cola o Sí. Coca-Cola, Vivid Video Sí. o no conozco otra empresa de porno. Sí. Ostras, De- si quieres Emilio, adelante. Estado- Es tu momento, Emilio. Vamos, Emilio. si me dais una hora, os digo, vamos, un listado. Una cuanta, no, Si me da una hora te saco yo también una cuanta, no te jodes. Pero No, pero que estoy una hora diciendo, te digo. Vale. No, como verás, me he ido a los clásicos vídeo, ya nada igual. Ya. Y, hombre, evidentemente solamente está en la mente del fan. O sea, de hecho, siempre digo lo mismo, porque es que es así. Es la cúpula editorial de DC en la actualidad era la cúpula de Marvel cuando yo entré en Marvel. O sea, fueron la gente que me contrataron. O sea, Bob Harras es el editor en jefe de Marvel y era mi editor en jefe, editor en jefe hoy de DC y era mi editor en jefe de Marvel. Howard Mackey, Bobby Chase, en fin, Susan Gaffney, toda esa gente que trabaja para DC. Algunos dejaron de trabajar cuando se fueron a Burbank, pero no por nada, sino porque no querían dejar sus casas y sus familias en la vida que tenían en Nueva York y cambiaron y se quedaron en Nueva York. Pero esa era la gente que trabajaba que hoy trabaja en DC, era la gente que trabajaba en otra época en Marvel. Claro. Por lo tanto, esa Pero rivalidad no existe. claro, yo creo que, como tú muy bien has dicho, es la gente también que busca el rivalizarlo. Si te das cuenta, ahora pasa igual en todo. Netflix o HBO. Esto o aquello, siempre. La cuestión es rivalizar unos contra otros. En vez de intentar disfrutar de todo, es siempre confrontarlos, ¿no? De hecho, esa confrontación, fíjate, se me viene a la mente, o sea, lo estás diciendo y se me ha venido a la mente algo tan cinematográfico como aquel momento de Marea Roja. ¿Era Marea Roja o La Caza del Octubre Rojo? No, Marea Roja. Los dos marineros que se pelean por cuál era el Silver Surfer definitivo, el de Moebius o el de Jack Kirby, cuando evidentemente todo el mundo sabe que era el de John Buscema, pero en fin. Sí, siempre hay la necesidad de encontrar ese conflicto, ¿no? Pues es una manera de alimentar la máquina, de hacer interesantes las cosas. Muchas veces está potenciado por la propia editorial de manera indirecta, pero en realidad no existe, y menos entre los profesionales, sobre todo, entre otras cosas, porque todos sabemos que hoy estamos trabajando para una compañía y mañana estamos trabajando para otra. Es decir, que no hay más lugar a otra discusión. Aparte que, joder, yo he crecido con Marvel y he crecido con DC. Yo era coleccionista de Novaro, ya yo compraba mis cómics de Novaro. Yo tengo mi Superman, mi Batman, mi Círculo Justiciero, mi Legión de Superhéroes. De hecho, incluso recuerdo de ir a Sudamérica, a viajes a Sudamérica y a América del Norte, a México, porque México es América del Norte. Sí. De allí era Novaro, ¿no? Entonces, yo muchas veces, recuerdo la primera vez que fui a México, preguntaba por los tebeos Novaro y todo el mundo me decía, es imposible, tío, esto ya no se encuentra, esto ya... Humberto me regaló unos cuantos que tenía repetidos de su colección y tal. Y un día en Buenos Aires, además era mi cumpleaños, recuerdo, entré en la tienda de Fernando Festino, de mi amigo Fernando Festino, el Dr. X, y
Y me abro, ¿quieres que te enseñe los almacenes y tal? Y venga, vamos a verlo. Y me abro una trampilla en el suelo para meternos en un sótano y me vino una bocanada de olor, de aire, de olor novaro que lo flipé. Y digo, hostia, no me digas que ¿cómo que si te no? Mira todo lo que hay aquí, coge lo que quieras. Y aquí, bueno, yo tengo incurables que son los que muy pocos españoles tienen porque son TVOs de Novaro cuando ya dejaron de publicarse en España. Por lo tanto, a mí mi conexión sentimental con Novaro es tan fuerte como la que tengo con Marvel. A mí mis Kamandi... Bueno, has visto mi nombre para Skype es Comando para Skype, ¿no? Que es el nombre en clave de Kamandi, ¿no? De mí, mi vínculo con DC es total. O sea, yo no tengo ningún tipo de... No establezco ninguna diferencia ya como aficionado entre Marvel o DC. Evidentemente hay etapas mejores, peores para una... no ya en colección, sino en compañías. Los principios de los 80 de DC fueron espectaculares, la mitad de los 80 fueron espectaculares para DC en comparación con Marvel, sobrepasó a Marvel, pero después, bueno, pues hay otros momentos donde Marvel sobrepasa, en fin, que a mí yo no le veo sentido a esa discusión. No sé. Hay que intentar disfrutar de las historias y ya está, tampoco hay que calentarse tanto la cabeza si son de DC o Marvel. Correcto. Absolutamente correcto. Bueno, pues vamos a ir terminando con alguien que creo que también conoces, con Joseba Fiestras, director del Festival de Televisión de Vitoria, que te lanza esta pregunta. Hola Carlos, soy Joseba Fiestras, qué alegría saludarte, tío. Oye, ¿por qué no le cuentas a esta gente tu odisea con aquel mensajero, que tenías que entregar unos dibujos, que no llegabas a tiempo, que... Bueno, cuéntaselo tú, que a mí me gusta mucho esa anécdota. Y que tengo unas ganas de tomarme unas cañas contigo en el Puerta al Sol, ¿eh? Qué bien estaríamos. Va a ser dentro de nada, seguro. Un abrazo, amigo. Pues que con Joseba y yo tenemos el superpoder de encontrarnos siempre en los mejores sitios. O sea, vamos a un restaurante, allí está Joseba. Voy a un restaurante, allí está Joseba. Voy a un sitio de copa, allí está Joseba. Y hablamos de Madrid, o sea, ninguno de los dos somos de Madrid. Sí. Pues yo vivo allí. Pero Joseba es que me lo encuentro siempre. O sea, entro a un sitio a tomarme un gin tonic después de cenar. Me encuentro ya Joseba, coño, Joseba y tal. Y nos lo pasamos de puta madre. Nos lo pasamos del carajo. Y es un tipo encantador, fantástico, y tengo una ganas de verlo y abrazarlo y que sigamos con nuestras conversaciones, porque además Joseba es uno de esos tipos encantadores que no importa que haga meses que no lo ves, te lo vuelves a encontrar y vuelves a retomar ese punto en el que se quedó de manera inmediata, rápida y sin complicaciones. La típica persona con la que no tienes que plantearte de qué hablo, sino porque las conversaciones salen solas, ¿no? Y claro, me conoce muy bien, conoce anécdotas mías y esa que en particular, bueno, pues no me queda más remedio que contarla. Cuenta, hombre, estamos ansiosos desde que nos mandó la pregunta. Yo estaba haciendo uno de mis últimos números de X-Men, de la primera etapa en X-Men. Era el número doble en el que aparecen Marrow, Maggot y Cecilia Reyes dentro de la colección. Y que son personajes creados. Eran los personajes a los que me refería antes cuando me preguntaron sobre personajes creados dentro de una editorial. Y yo tenía que acabar, me quedaban unas 4 o 5 páginas por acabar, pero había aceptado ir a Toronto, a una convención allí, y me tiré pues un montón de días en el hotel, en el Keith Edwards, trabajando por las noches, haciéndome un estudio improvisado con lámparas de allí, con cristales de mesitas de noche y tal en el cuarto de baño para no molestar a mi exmujer que me acompañaba en aquel viaje y el caso estaba en que la fecha de entrega era inminente, tenía que entregarlo, la fecha de entrega era a la semana siguiente, era el martes, creo que era de la semana siguiente a la que yo me iba. Y terminé las páginas, tenía que tenerlas un viernes terminado, si no me equivoco, quiero decir, y terminé las páginas por la tarde, había una oficina de FedEx en el hotel y vi la hora de cierre, las 6 de la tarde, y bueno, pues me levanté por la mañana, me levanté temprano para acabar las páginas
Digo, las tengo listas, las pongo hoy viernes, mañana sábado, el lunes de viaje, el lunes están en Nueva York. Perfecto, pues el lunes, y aunque se retrase, el martes llega, con lo cual las tienen a tiempo, ¿no? Y me puse a trabajar, terminé las páginas, me quedaba borrar un poco en algunas, los márgenes y tal, para que no hubiese confusiones. Y digo, bueno, pues ahora las borro allí en la oficina y las saco en un momento y las borro y punto. Total, que llegué, había un poco de cola y cuando me toca a mí, pues el chico que me atiende, digo, mira, esto para que salga hoy. Dice, no, ya es imposible que salga hoy el paquete porque ya tiene que ser el lunes. Y digo, joder, qué putada, tío, que si sale el lunes va a estar el miércoles, un día después de la fecha de entrega. Es una putada y tal. Digo, pero si me las llevo y lo pongo el lunes, pues ya ese me iba el domingo. Digo, si las pongo el lunes en España, significa que no van a llegar el miércoles, van a llegar el viernes, por lo cual o el jueves o el viernes, con lo cual va a llegar más tarde. Digo, bueno, pues mira, digo, ¿cuándo saldrían? Digo, ya esto es lunes y ya el martes están allí, o el miércoles están allí. Digo, bueno, pues mira, pues vale, te las voy a poner. Digo, espera un segundito, que ahora sí, tómate tu tiempo. Saco las páginas y me pongo a borrarlas para preparar el paquete como quería. Y en el momento en que las saco, veo que la cara del chaval de FedEx se le transformó, se queda mirando las páginas así con los ojos completamente abiertos. ¿Esos son páginas de los X-Men? Y digo, sí, claro. Dice, ¿pero página? Digo, sí. Digo, esto es para Marvel. A ver, ¿son páginas de verdad del cómic de X-Men que se va a publicar de aquí a unos meses? Yo digo, sí, claro, ¿quieres verla? Mira tal. Dice, ¿y tú eres Carlos Pacheco? Digo, sí. Dice, date prisa que yo mismo llevo las páginas al paquete, a la camioneta, que tengo aquí la bicicleta y la llevo yo en un segundo. Digo, pues no sabes lo que te lo agradezco y tal. Y habría estado bien dedicarle ese número pero en aquel momento no caí. Habría quedado muy bien dedicarle ese número a aquel chaval, porque salió a tiempo gracias a él. Salió a tiempo, si no hubiéramos tenido un problema con la fecha de entrega. Así que esa es la anécdota Qué bueno. que José quería contar. Te encuentras aficionado en los lugares más insospechados. A veces, Sí. No. En un aeropuerto he ido a cambiar moneda y al dar el pasaporte, pues resulta que la chica que estaba allí, hostia, cuando le diga esto a mi padre no se lo va a creer. ¿Me estás contando? Sí, es que mi padre es muy aficionado, tiene un original tuyo allí por ahí. Encuentras esas anécdotas te suelen ocurrir de vez en cuando. Y son muy divertidas. Carlos, a mí me tienen así como mujer florero y tal. Yo soy la que empiezo y la que acabo. Ya lo veo. Te has dado cuenta, ¿no? O sea, soy los entrantes. Sí, soy los entrantes y el postre del menú. Joder, pues es lo mejor. No te creas nada, no nos deja hablar en todo el podcast. Carlos, yo lo que quería es que nos recomendaras una peli, un libro y un disco. Difícil. No, difícil no. Es difícil porque tienes que escoger, pero a ver, de repente se me ha puesto la mente en una dirección Lovecraftiana. Uh-huh. Porque estábamos hablando antes de Bloodborne y no sé si me has dicho disco, libro y peli. Y peli, sí. Yo libro porque además esta mañana echándole un vistazo. Hacía siglos que no lo leía, pero como estoy en mi casa de Cádiz y esto es como un viaje en el tiempo, empiezo a sacar cosas de las estanterías, recuerdos y tal, y libros que había uno que me gustó muchísimo, que fue mi primer encuentro con Lovecraft. Y no fueron ni los mitos de Cthulhu, ni cómo se pronuncia, ni nada de eso, sino que fue el caso de Charles Dexter Ward, y me pareció una introducción al universo de Lovecraft que conmigo funcionó perfectamente. No es un libro demasiado extenso, no es un libro demasiado largo, y a mí me apasionó ese libro. En ese sentido, cuando Panini empezó a sacar junto con SD los Limited Edition, cuando vi que sacaban el perro de los Baskerville de Conan Doyle en tomo, en una Limited Edition,
sentí que se perdía la opción de sacar un tomo dedicado a la literatura, a las adaptaciones literarias, porque Marvel había sacado algunas adaptaciones del universo Lovecraft, de relatos de Lovecraft, como el retrato de Pigman, en fin, que había un montón de cosillas por ahí sueltas, o incluso H.G. Wells, El hombre invisible, muy bien dibujada por autores de la casa, como Val Mayer y como Tom Palmer y tal, y que hubiera quedado un tomo muy potente y muy bonito. Y me gustaría que se pudiese hacer eso. Una película, pues, hombre, de Lovecraft, del universo Lovecraftiano hay unas cuantas, pero tampoco son demasiado memorables, por lo menos que yo recuerde. Y no sé si Reanimate, yo de película no, en ese sentido no recomendaría, no se me viene ninguna que haga justicia a... Pero le tengo muchas ganas a una serie que se ha anunciado en HBO, no sé si se está emitiendo ya. No, creo que no. Pero le tengo muchas ganas a... ¿Cómo es el nombre? La de Jordan Peele, ¿no? Sí, el racismo en el sur de Estados Unidos. Y en el universo Lovecraftiano. Lovecraft Country. Eso es, Lovecraft Country. Y disco, pues sobre Lovecraft, no sé yo si hay algo musical que encaje, pero antes hablaba de literatura más o menos cercana a Lovecraft y se me ocurre pues historias de misterio e imaginación, el disco de Parsons sobre que es una adaptación de los relatos de historia de misterio e imaginación de Edgar Allan Poe. Creo que queda encajado todo ese concepto dentro de la música, del cine y de la literatura, y por supuesto el Blackboard para quien quiera. Hombre. Lo has hilado todo muy bien, ¿eh? Pues nada más, muchísimas gracias por participar con nosotros este ratito y por habernos dado una lección de cómic para quitarse el sombrero. No es algo que se haya estudiado, que se haya aprendido, solamente muchísimos años comprando, leyendo y sintiendo una pasión por la historieta que creo que compartimos todos, así que estoy entre amigos. Yo agradecerte, Carlos, tu tiempo y tu disponibilidad desde el primer momento para la entrevista. O sea que muchísimas gracias por todo, ¿eh? A vosotros. Venga, un placer. Pues nada, gracias. Hasta luego. Bueno, ya a nuestros oyentes vamos a emplazarlos a nuestro próximo programa en directo, domingo a las 9 de la noche, para hablar de series, cómic, cine, libros, música y lo que nos echen. Nada, Emilio, Vanessa, un placer como siempre y pues hasta el próximo programa. Igualmente. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a todos. Sí, un placer. Tiempo a salir a correr todavía a las 11. No, que tengo que cenar. Eso ya pasó.